Bueno, entonces hoy vamos a terminar vamos a ver el último estimador para paneles dinámicos, al menos en este contexto de variables dependientes en general. Vamos a ver, después que terminemos este tema, vamos a ver este tema de Logit, Probit y modelo de probabilidad lineal en panel, y en esos modelos también se pueden plantear estos modelos dinámicos, aunque obviamente hay que ajustarlo al hecho de que tenemos un tema no lineal. En toda esta discusión que estamos haciendo, todo el tiempo estamos pensando que el modelo es lineal, ¿no? Lineal como es Logit, Probit y todo eso. ¿Ok? Entonces, Blandel y Bond se va a llamar el último estimador que vamos a ver, al menos en esta clase. Supongo que hay más, no estoy seguro. Que es agregado básicamente a los de Anderson y Xiao y el de Arellano y Bond. Y vamos a ver el por qué. Bueno, el problema de instrumentos débiles ya lo habíamos visto en la clase pasada, habíamos hablado de que lo que trata de hacer la gente, dado que a veces tener demasiados instrumentos es un enredo, entonces a uno le toca elegir un poquito estratégicamente el número de rezagos que uno está usando como instrumento. Blandly y Bond es como una extensión a eso, toma algunos de los instrumentos de Richard y Bond y se va un poquito más lejos. Entonces vamos a ver cómo lo plantean ellos. Lo que plantean ellos, para empezar, es tratar de pensar paneles dinámicos, pero con lo que ellos denominan regresores predeterminados. Vamos a ver qué se entiende por regresores predeterminados. Entonces lo que se piensa, digamos, es que un regresor está predeterminado, es básicamente un supuesto, digamos, porque hasta ahora habíamos supuesto la autocorrelación, pero no habíamos hablado de predeterminación de los regresores en general. Entonces lo que se supone básicamente es que en el pasado, ninguno de los regresores que estamos usando tiene correlación con UIT. O sea, básicamente UIT no tiene ninguna correlación con los regresores en ninguno de los, esto es mayor o igual a cero, en el pasado. O sea, no está correlacionado con ninguno de los regresores en T-1, T-2, T-3, T-4, sí, hasta el origen que tengamos. ¿Okay? La idea es que básicamente el modelo que estamos planteando, dado que es dinámico, es una proyección sobre la historia pasada de los regresores, de la historia pasada de los regresores. Esa es en general, la interpretación intuitiva que se hace. ¿Okay? La idea es que este supuesto nos da un poquito de flexibilidad. O sea, aunque eso suena un poquito riguroso, lo que eso nos permite es que podamos tener correlación a futuro. O sea, básicamente no restringe el hecho de que quizás UIT pueda estar correlacionado con temas 1, temas 2, temas 3, temas 4, o sea, con el futuro. O sea, impedimos que haya correlación con el pasado, pero sí puede haber en el futuro. ¿Okay? Esa es la intuición. ¿Okay? La idea, la idea es que vamos a tener el modelo en primeras diferencias. ¿Okay? Este es el modelo típicamente del que acordémonos que parte a mucho de Anderson-Xiao y Arellano-Bond. O sea, diferencian el primer modelo e instrumentan las variables estas que son las que son endógenas. Esa es la intuición. ¿Ok? Entonces la idea es que ahora con regresores predeterminados ya no es necesario que los regresores sean estrictamente exógenos. Están solamente, de nuevo, están no correlacionados con el pasado, pero pueden estarlo en el futuro. Entonces no son estrictamente exógenos. Eso nos da un poquito de flexibilidad. Entonces XIT y UIT no están correlacionados, pero las primeras diferencias sí. Esa es la idea. Las primeras diferencias sí. Y de hecho, si hacemos un poquito, si vemos, digamos, hacemos la distribución, hacemos las primeras diferencias acá, abrimos, como ya lo hemos hecho en las clases pasadas, abrimos estas primeras diferencias, hacemos los productos, digamos. Entonces lo que encontramos es que en general, digamos, esto suponemos que no está correlacionado, es cero, pero acá estamos permitiendo, porque no está predeterminado, que esto es, ¿cómo se llama? IT no está correlacionado con el pasado. ¿Okay?
Que U y T, o sea, T menos I, T menos 1 puede estar correlación con el futuro de X y T. Entonces, esto no es necesario que sea C. ¿Okay? El resto sí tiene que ser C. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces, esto sí va a estar correlacionado. ¿Mm? Dado que estamos haciendo este supuesto de que están predeterminados. La idea de esto es que entonces lo que necesitamos es algún instrumento para la primera diferencia del regresor para resolver el tema de esta endogeneidad, que va a ser un poquito de álgebra y sabemos que va a haber un tema de endogeneidad. Dicho eso, entonces lo que hacemos es, en la misma intuición que habíamos hecho antes, utilizamos un instrumento que x y t menos 1. ¿Ok? Porque la idea es que eso sí está correlacionado con la primera diferencia, pero no con la primera, o sea, con la primera diferencia del regresor, pero no con la primera diferencia del error. ¿Ok? O sea, si uno hace un poquito de nuevo, volvemos a abrir, hacemos un poquito de esto, digamos, entonces sabemos que, dado que está predeterminado, esto tiene que estar no correlacionado con el pasado, Entonces, esta parte va a ser 0. ¿Ok? Y lo mismo va a pasar con esto, siempre que obviamente sea mayor a 1. Esto es, no es S menos, no, es S menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Esto también tiene que estar no correlacionado, entonces esto va a ser 0. ¿Ok? Esto es la exogeneidad. Entonces la idea es que podemos utilizar estos instrumentos, básicamente este instrumento, digamos, para X y T. ¿Ok? O sea, podemos usar T-1, T-2, T-3, T-4, bueno, hasta el principio del periodo que tengamos. Y la idea es que obviamente lo que nos va a pasar, digamos, ya vamos a hablar de eso, lo mismo es que vamos a tener que limitar un poquito el número de instrumentos cuando tengamos una serie larga. ¿Okay? Cuando tengamos una serie larga, vamos a tener que tener cuidado para no meter demasiados instrumentos. ¿Ok? Entonces ahora la idea es que estamos, y eso es estamos expandiendo un poquito, digamos, si ustedes volvemos a las clases pasadas, vamos a ver qué tan fácil me toca. No, está andando bien. Puedo ir bien atrás, volvamos a cómo se veía esto antes. A ver, un poquito antes todavía. Ese es el problema, es que no se ve. Vamos a ver cómo se veía antes, esa matriz, cuando la apilábamos. Antes teníamos las primeras diferencias acá, ¿ok? Antes teníamos las primeras diferencias. La diferencia de esto con los predeterminados es que ahora estamos no usando las primeras diferencias, sino los regresores en sus niveles, pero ahora lo que estamos haciendo es irnos hasta el pasado en sus niveles, no las primeras diferencias. Esa es la diferencia respecto de este enfoque. ¿Okay? Respecto de este enfoque. Entonces, supongamos que tenemos suficientes periodos, esto es más o menos razonable, digamos, que queremos que tenga tantos rezagos, entonces tiene que tener ese número de rezagos más 2. Entonces, podemos pensar el modelo en primeras diferencias, acá, y tener acá, obviamente, el segundo rezago, en realidad, digamos, de la variable que estamos regresando, y estos son los regresores. Bueno, uy, ¿qué pasó? Se fue la luz. Uy, a ver si vuelve. Vamos. A ver. 1, 2, 3, 4. Ahí está prendido. Ya está volviendo la luz. Ya está prendido también. Listo. Uy, a ver, pero, ok. Vamos a ver si. No sé si esto siguió grabando. Sí, siguió grabando. Ok, bueno. Pequeña dificultad técnica, pero no pasó a mayores. Bueno, acá lo que estamos planteando, por las dudas, me acabo de dar cuenta, mientras se cortó la luz, que acá lo que estamos haciendo es lo que se llama la forma reducida. Eso es lo que vendría a ser la primera etapa, ¿no? La primera etapa de la regresión. Ya lo hemos visto en medidas instrumentales. Si no se acuerdan, revisa. ¿Ok?
Básicamente lo que estamos haciendo, entonces, no es solamente, esa es la idea de esto, no solamente estamos instrumentando los rezagos, que es lo que hemos hecho hasta ahora, sino que estamos instrumentando todos los regresores. Es un poquito más sofisticado. Entonces, la idea es que esto va a estar identificado si esto es de rango completo. Uy, estamos mal hoy. Ok, espero que no vuelva a pasar. Eh, entonces la idea, digamos, esto es interesante porque se empiezan a mezclar los conceptos. Esto es válido si los regresores son estacionarios. O sea, básicamente vamos a tener esto de rango completo solamente si los regresores son estacionarios. Entonces ahí vuelve a aparecer todos estos conceptos, por eso que cubro primero series en este curso, el tema de raíces unitarias, ese tipo de cosas. Entonces, básicamente siempre todos estos modelos incorporan pruebas de raíz unitaria. ¿Ok? Ya me voy a fijar, o sea, ustedes ya saben que son pruebas de raíz unitaria. Lo que ocurre que no hemos visto, y no lo tengo construido porque no lo he encontrado bien explicado, es el tema de pruebas de raíces unitarias en panel. Esa es la única gran diferencia que estamos haciendo acá. Esto es un panel. Ya he encontrado un libro en donde está explicado. Tengo que ver si tengo el tiempo de preparar el material para incorporar el análisis de eso. Pero esto es para que cuando vean, cuando corramos estos modelos de por qué cada tanto siempre aparece en alguna parte de la salida de Stata el tema de la estacionalidad. Tiene que ver con esto. Básicamente el modelo es no válido, o sea, básicamente consistente, sesgado, como lo quieran ver, si los regresores que estamos utilizando son no estacionarios. ¿Okay? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, básicamente el modelo queda no identificado. Entonces, básicamente no se puede estimar el poder. Entonces, ¿cuál es la idea? Que hasta ahora habíamos tenido regresores estrictamente exógenos. Habíamos supuesto que los regresores que estábamos usando son estrictamente exógenos, en vez de regresores predeterminados. Eso es la gran diferencia respecto a lo que hemos hecho hasta hoy. ¿Okay? O sea, lo que sucede es que, ¿por qué la gente le gusta un poquito más el tema de los regresos de predeterminados? Porque relaja, y eso, o sea, uno se va dando cuenta, digamos, que en economía pasa mucho eso, que la gente trata de pasar de supuestos muy estrictos a supuestos más relajados. ¿Okay? Eso es la cosa usual. ¿Okay? Esa es la razón. Esa es la gran ventaja. Lo que sucede es que obviamente nos complica un poco más la cosa porque necesitamos más identificación. ¿Ok? Básicamente para que este tipo de regresiones funcione bien, necesitamos hacer esas verificaciones de estacionariedad. ¿Ok? Lo cual, como lo hemos visto bien en series, no siempre es cierto. Entonces hay que tener sus cuidados. En cambio, cuando estamos con Arellano Bond, que estamos haciendo el supuesto de estricta exogenidad, no nos tenemos que preocupar por eso. Pero no nos tenemos que preocupar por eso porque estamos haciendo un supuesto fuerte. ¿Okay? Esa es la idea. ¿Okay? En Stata, ¿cómo puedo correr este tipo de modelos sin entrar ya vamos a ver el estimador de Arellano Bond? ¿Cómo se hace en Stata? No es muy difícil. O sea, cuando hacemos el comando, que ya lo hemos visto en la clase pasada, de XT a Bond, siempre trata a los regresores como estrictamente exógenos, por defecto. ¿Okay? Es lo que hemos visto hasta la clase pasada. Para tratar los regresores como predeterminados, lo que hay que agregar es la opción que se llama predeterminado. ¿Okay? O sea, básicamente aquí está Bond y le agregamos la opción pre. ¿Ok? La idea es que si hacemos eso, hace todo lo que acabamos de ver. O sea, instrumenta los regresores, digamos, etcétera, etcétera, utilizando todos los rezagos de esos regresores como instrumentos. Obviamente que igual podemos hacer un número limitado de eso. Hay que simplemente especificarlo, hay que ver en el comando de xtabond cómo se hace. Pero entonces podemos hacer xtabond tanto con los regresores estrictamente exógenos como suponiendo que los regresores están predeterminados. ¿Ok? Eso para que lo tengan en cuenta y lo vamos a ver enseguida con un ejemplo largo, pero no es demasiado difícil. Ahora bien, veamos Blandelbond. Hasta ahora no hemos visto Blandelbond. Lo que hemos visto hasta la diapositiva anterior es Arellano, Anderson Shaw,
Arellano-Bond y Arellano-Bond con estrictamente exógeno y predeterminado. Eso es lo que hemos visto hasta hoy. ¿Okay? Este es nuevo, el plan del Bond. ¿Okay? La idea de este enfoque es tratar de reducir el problema de usar demasiados regresores, demasiados instrumentos. O sea, básicamente, porque lo que habíamos dicho en la clase pasada, lo que mencioné al comienzo, es que Arellano-Bond y incluso si uno hace ya sea estrictamente exógeno eh, o predeterminado, está el tema de que uno tiene que elegir estratégicamente el número de instrumentos que va a usar para no caer en este problema de los instrumentos débiles. La idea es que esto trata de superar un poquito ese problema. Vamos a ver cómo lo hace. Lo primero que hacen, digamos, es tomar el modelo más básico. Eso es lo que vamos a partir. Vamos a partir del modelo más básico en nivel. Eso es lo primero que se tienen que dar cuenta, ¿no? Porque eso es importante. Ya sabemos que este modelo en nivel, así como está, el regresor JT, el de autocorrelación, digamos, es inconsistente si esto se correlaciona con la heterogeneidad no observada, que es casi con seguridad el caso. ¿Ok? La idea es que así como el modelo está planteado, sin tomarle primeras diferencias, es la valor agregado de este estimador. Si existe algún instrumento así que resuelve el problema de endogeneidad, el problema de endogeneidad entre el rezago de la variable dependiente y la heterogeneidad no observada. Esa es la idea. O sea, básicamente buscar un instrumento que esté correlacionado con el rezago, pero no con el término de error completo, con la heterogeneidad no observada y con el error idiosincrático. ¿Okay? Fíjense que este planteo es ligeramente diferente al anterior. El que hacíamos antes era, decíamos, no, lo que hacemos es tomar primera diferencia o efecto fijo, como lo quieran ver, e instrumentamos ya trabajando con las primeras diferencias. Acá no. Acá lo que estamos haciendo es partiendo del modelo, primero en niveles y tratamos de buscar que no esté correlacionado con ninguna de las dos cosas. En el caso anterior no teníamos ese problema. ¿Por qué? Porque ya habíamos eliminado ahí por haber tomado primeras diferencias. ¿Ok? Entonces, la idea de Blandel y Bond es utilizar la primera diferencia de eso como el instrumento. Es como un enfoque al revés. Entonces dicen, tomamos el modelo en nivel y usamos la primera diferencia como instrumento. El anterior era tomar la primera diferencia y utilizamos el rezago como instrumento. ¿Okay? Es un poco como encontrarle la otra vuelta. ¿Okay? Yo creo que obviamente este Bond es el mismo Bond del otro, o sea, está Arellano Bond, está Blandel Bond. Creo que Bond fue el que más aportó a esta literatura. Entonces, la idea es que estas dos cosas están correlacionados, se cumple el elemento de relevancia, y el rezago, digamos, la primera diferencia rezagada, no está correlacionado con el término de error en UIT. Obviamente suponiendo que UIT no está serialmente correlacionado. Ok, eso, o sea, lo que yo siempre digo, o sea, que a uno se le ocurra esta cosa, ahí es donde está el mérito, ahí es donde uno aportó significativamente a la literatura. Porque hay alguien a que por primera vez se le ocurrió el tema, que a alguien se le ocurre, es lo difícil. Obviamente, eso tiene una serie de supuestos un poco fuertes. Para que eso ocurra, obviamente, el instrumento que estamos usando tiene que ser exógeno y la heterogeneidad no observada está ahí, no la hemos eliminado, a diferencia de antes, ¿no? Entonces, implícitamente yo estoy haciendo ese supuesto. Estoy haciendo un supuesto de exogeneidad, ¿okay? Con la heterogeneidad observada de por medio. Algo que antes no tenía que hacer, porque antes la heterogeneidad observada no aparecía. Entonces, ahí es donde está el tema, digamos, de hacer este enfoque. Que me obliga a hacer ciertos supuestos, si no, no funciona el método, digamos, porque el instrumento no es exógeno. ¿Ok? Simple. Y hay otra cosa que es una condición que se llama condición suficiente que también me veo obligado a hacer. ¿Okay? Y tampoco lo puedo probar. ¿Por qué no lo puedo probar esta condición suficiente? Porque voy a aparecer la heterogeneidad no observada. ¿Okay? Porque de nuevo, no la eliminé. ¿Okay? Esa condición es esa partecita, esta segunda parte que está acá, es la media condicional de JT bajo estacionariedad. ¿Okay? Porque nuevo, este método supone que las series son estacionales. Si no, el método no funciona. Y tampoco lo puedo probar.
sea, implícitamente yo tengo que hacer estos dos supuestos para que todo esto funcione sobre ruedas. ¿Ok? Si quieren ver por qué es el caso, por qué eso yo lo tengo que imponer estas dos cosas, bueno, el primer medio obvio, el segundo es el difícil. Ahí está la prueba en Hansen. En el libro de Hansen, van al libro de Hansen, en este capítulo de paneles dinámicos, le explica. Él va línea por línea. Yo no voy a entrar en eso porque es muy largo. Lo que tienen que saber es, para mí, es básicamente que sí o sí se ven obligados a hacer estos dos supuestos. Supuesto que está la heterogeneidad no observada ahí, no los pueden probar. No pueden verificar sobre si eso es cierto o no es cierto. Ese es el problema. La idea es que ahora nuestro modelo de vuelta, ahora está, este es el modelo más general, digamos. Supongan que ustedes ponen hasta el pésimo rezago, que acuérdense que P siempre se refiere al máximo número de rezago de la variable dependiente que están incorporando al modelo, y más controles, más ciertos regresores. Obviamente que recuerden que lo que estamos haciendo acá es suponer, bajo este esquema, de que los regresores están predeterminados. Es un punto importante. Acá, desde el inicio están suponiendo eso. ¿Okay? Si no, no. Que está con regresores predeterminados. ¿Okay? Con regresores predeterminados. El supuesto clave, como les decía recién, tiene que ver con esto. Bueno, con la diferencia que esto, bueno, esto es con los regresores. ¿Ok? Vamos a volver un segundo. Este con la primera diferencia de la variable dependiente, digamos. Acá ya incluso estamos haciéndolo también con los regresores predeterminados, con la diferencia que estamos agregando ahí la heterogeneidad no observada. No estamos haciendo primera diferencia. Por eso la heterogeneidad observada sigue molestando. ¿Okay? Entonces también me toca hacer este supuesto. O sea, lo que estamos suponiendo, entonces, que para X y T y S, o sea, la heterogeneidad, básicamente, esto es igual. Entonces, dado que esto es igual, entonces, en primera diferencia va a ser cero. Esa es la idea. ¿Okay? Vamos a ver por qué va a ser clave ese supuesto. O sea, básicamente que los regresores predeterminados diferenciados también se pueden utilizar como instrumento para la ecuación de nivel. Entonces volvemos. Estamos trabajando con el modelo en nivel, y tenemos un problema de endogeneidad casi que permanente y por construcción en este modelo. La idea de Blandel-Bond es utilizar la primera diferencia como instrumento para los regresores. Ya sean que los regresores sean los rezagos de la variable dependiente, como los regresores que estamos ahí incluyendo, que son regresores predeterminados. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces tiene un sabor ligeramente diferente a lo que hicimos. Entonces la idea es que dado estos dos supuestos, ya esos dos supuestos que estamos haciendo, este de primera diferencia con la heterogeneidad y la otra de primera diferencia con la heterogeneidad, podemos plantear una serie de condiciones que se llaman condiciones de momento y utiliza método de los momentos generalizados. Generalized Method for the Moments. ¿Okay? Entonces la idea es partir de esto, que es una primera condición, y la segunda, que es esta condición. ¿Okay? Que eso tiene que ver con usar instrumentos. O sea, estas son las condiciones para un instrumento. ¿Okay? Si lo ven, 2 segundos, eso que acabo de escribir acá en paréntesis es UIT. Simplemente que estaban usando el modelo en nivel y están reordenando. Y en base a estos momentos es que voy a construir los estimadores de Blandel-Bond. ¿Okay? ¿Me van siguiendo? Yo sé que es un poquitito técnico, pero si uno lo va viendo pasito a pasito, va saliendo. ¿Okay? Para las ecuaciones de nuevo en nivel. La ecuación en nivel. ¿Okay? Los momentos de Arellano-Bond son para la ecuación hecho en primera diferencia. ¿Okay? Entonces, esa es la gran diferencia respecto a Arellano-Bond. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos, digamos, es tomar esas condiciones, esto pues simplemente tema de reescritura, yo estoy tratando de seguir a Hansen, supongo que es más amigable si uno lo hace así. Básicamente vamos a tener en la diagonal principal todas estas primeras diferencias que van a ser los instrumentos, por eso estoy utilizando la notación de Z. Entonces puedo reescribir estas
estas dos condiciones de momento de esta forma, que suena un poco raro, pero si tú lo miras con cuidado tiene sentido. ¿Okay? Ya hemos visto escrito eso cuando vimos Arellano Bond. Entonces la idea es que Arellano, Blundell y Bond lo que dijeron es, tomemos todo lo que hicieron Arellano y Bond, hagamos esa parte de la regresión, pero también le agreguemos esto. O sea, es como hacer una fusión de métodos. ¿Ok? Entonces, los momentos de Arellano Bond son estos. Esto ya lo hemos visto en la clase pasada. Eso está ahí. Y definimos esto, simplemente porque si no la notación se vuelve una locura. Entonces, volvemos a reescribir un poquito esto. Entonces, básicamente la idea es combinar todos los momentos. ¿Ok? Porque esto para Arellano Bond. ¿Ok? Estamos simplemente reescribiendo, juntando todos los coeficientes. ¿Ok? Que están acá, y básicamente estamos metiendo todo con promedios a través del tiempo. El promedio a través del tiempo no, estamos fusionando lo que son primeras diferencias con los niveles, primeras diferencias con los niveles, y los instrumentos que usa Arellano Bond con los instrumentos que utiliza Blundell Bond. Y lo fusiona todo en una sola ecuación. Que eso es lo que estamos haciendo. Básicamente está mezclando todo. ¿Ok? Para obtener estimaciones. Me parece enredadísimo, pero bueno, eso es lo que a ellos se les ocurrió. Y vamos a ver los pros y cons que tiene este método, obviamente. Respecto de simplemente hacer Arellano Bond, que es el que, como yo les comentaba, y la clase pasada, el que se volvió más conocido, ¿okay? Más que Blundell Bond. ¿Okay? Básicamente lo que se hace es a esa última ecuación utilizar el método de los momentos generalizados. Obviamente ya vamos a ver cómo funciona. Entonces la idea es seguir reescribiendo un poquito esto. Tomamos esa notación a través de todos los individuos. Vamos a tener una matriz. También otra matriz con los regresores y otra matriz con los instrumentos. Entonces vamos a armar una H. Vamos allá a ver por qué esa H. Yo también estaba como, ¿por qué tanto invento? Pero yo después entendí, digo, claro, para no tener que escribir una cosa tan grande. Básicamente yo voy a tener un gamma estimado, yo puedo calcular eso, no es demasiado difícil. Esto es H, esto es I, o sea, esa estimación no es tan difícil. Entonces la idea es que el estimador de un solo plazo de un solo paso de Blundell Bond es θ 1 sombrero calculado de esta forma, donde estos son los regresores, estos son los instrumentos, esta es el gamma que surge de este gamma que se ve acá, todo esto elevado a la menos 1 y vuelvo a escribir algo muy parecido. Regresores, instrumentos, gamma 1 inversa, instrumentos, transpuesto, variables dependientes. Donde recuerden, acá lo que están mezclando, y eso es lo que es medio enredado, están mezclando niveles y primeras, o sea, primera diferencia y niveles de todas las variables. ¿Okay? Solamente que en un caso están tomando primera diferencia y usando los rezagos, y en el otro estaban usando los niveles y usando las primeras diferencias como instrumentos. Y lo están mezclando todo. ¿Sí? Bien enredado. Bien enredado. En donde los recibos se van a calcular con esta ecuación. No es complicado. ¿Okay? Donde recordemos que θ tiene todos los parámetros que son de nuestro interés, tanto los beta como los sigma, los alfa, todos esos parámetros típicamente de interés. Obviamente, podemos irnos un poquito más lejos, podemos tener una varianza, covarianza robusta de heterocedasticidad y a correlación serial, que la podemos escribir de esta forma. Eso, si ustedes lo ven con cuidado, va que está medio escrito, medio raro y es medio bastante gordo. Y por eso les digo que estos tienen que a veces repasar un poquito de econometría 1. Habíamos visto en econometría 1 algo que le decíamos la forma sándwich. No, es una forma sándwich. ¿Okay? Donde tenemos al lado y lado la misma cosa, digamos, por eso se llama forma sándwich, que esto que está acá es el pan, esto es el pan, y lo que tengo en el medio es el jamón del sándwich. ¿Okay? Por eso se llama forma sándwich. Donde básicamente estamos recalculando ese θ, ese gamma 2 sombrero con esta ecuación. ¿Okay? Entonces, si hacemos eso se llama Blundell Bond también con dos etapas, o two-step Blundell Bond. ¿Okay? Que básicamente, en vez de utilizar
gamma 1 se usa el gamma 2. Esa es la única diferencia. Entonces, muy parecido a Arellano-Bond, solamente más enredado, bastante más enredado. ¿Okay? Con los residuos, obviamente, dados por esta ecuación. Y obviamente estamos utilizando una, podemos también plantear, y eso ya me parece ya exagerado, una matriz de varianzas, covarianzas, B2, donde tenemos θ de acá. O sea, me parece que ya es muy enredado. O sea, de esto se puede repetir ad infinitum, como para ver que entonces puede haber one step, two step, three step, o sea, pero uno ya es one step o two step. ¿Okay? ¿Cuándo queremos utilizar este estimador? Esa es buena pregunta. La idea es que es cuando básicamente cuando estamos haciendo Arellano-Bond o hacemos algunas pruebas estadísticas y nos damos cuenta de que hay mucha evidencia de raíz unitaria. ¿Okay? Tenemos una sospecha fuerte de raíz unitaria en Arellano-Bond. Entonces, claro, dado que es estacionario, entonces uno dice, bueno, pues si no es estacionario, ¿qué hago? Bueno, la solución es pasarse al plan del POC. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tienen que estar muy atentos en el momento que hacen estas estimaciones, si es que hay evidencia de raíz unitaria. Si no la hay, medio que no hay mucha razón para pasarse honestamente a plan de POC. Solamente con Arellano Bonchas también. ¿Okay? La idea es que eso va a mejorar mucho la estimación, obviamente cuando se identifica débilmente, y típicamente se va a identificar débilmente en Arellano Bond cuando tengo evidencia de no estacionalidad. Obviamente, el problema que tiene es lo que habíamos dicho al comienzo. Bueno, parece que acá está escrito de una forma un poco rara. Pero básicamente, recuerden que estábamos haciendo esas condiciones de estacionariedad condicionada a una heterogeneidad no observada que no vimos. ¿Okay? Eso es un puesto que habíamos visto al comienzo. O sea, eso no es escapatorio. Me toca porque el planteamiento que está haciendo lo está haciendo en niveles, no en primera diferencia. Entonces, la heterogeneidad no observada aparece siempre. Entonces, esa es la gran desventaja. Me impone hacer una serie de supuestos que a veces la gente no quiere hacer. ¿Okay? Este es el problemita. Esta es la más complicada. Y si se viola este supuesto, por ejemplo, ya estoy en problemas. Ya el estimador no funciona bien. Obviamente, one step, two step es lo mismo que vimos para Arellano Bond. Toca volverse un poquito sobre esta presentación y listo. No es demasiado difícil. Cuando estés grande, obviamente también, igual que antes, toca controlar un poquito el número de instrumentos, igual que antes. ¿Okay? Entonces, en realidad, esto funciona bastante bien, Bond, cuando ustedes entonces tienen una evidencia de no estacionalidad, típicamente radio unitaria, pero de todas formas van a tener que tener mucho cuidado con el tema del número de rezagos que están usando como instrumentos. Eso va a pasar todo el tiempo. ¿Qué comandos hay en Stata para hacer eso? Lo vamos a usar ahora. Yo les voy a mostrar cómo se hace, cómo hace el cálculo. Hay dos, yo no sé por qué dos, de nuevo. O sea, Stata, bueno, Stata ha mejorado bastante, que tampoco les voy a pegar tanto. Antes eran demasiados comandos, ahora al menos son dos, tampoco es para tanto. Y básicamente, cualquiera de estos dos estimadores por defecto va a usar one step y errores robustos, no es tanto. Lo que uno tiene que hacer si quiere two step y errores robustos es two step ese robusto. O sea, la gente de Stata de nuevo no se inventa la rueda, generalmente hace que sea bastante amigable estimarlo de una forma o de la otra. ¿Okay? Vamos a ver porque vamos a correr, bueno, lo expliquemos rápidamente qué es lo que va a pasar acá. Entonces vamos a utilizar la misma datos de Arellano Bond. Eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Era el tema de las firmas y demás. Y lo que habíamos dicho que lo que estábamos tratando de estimar era la demanda de trabajadores por parte de la firma. ¿Okay? Entonces la idea es que vamos a tener varios estimadores de Arellano Bond. ¿Ok?
para Arellano-Bon esto. Entonces vamos a hacer Arellano-Bon y Arellano-Bon o Blandel-Bon, que le dice. Blandel-Bon acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Este es el estimador de Arellano-Bon con dos rezagos de la variable dependiente, incluidos como regresores, y variables estrictamente exógenas. ¿Mm? Esa es una posibilidad. La segunda es hacer exactamente el mismo modelo, digamos, con la diferencia que estamos utilizando errores robustos. ¿Ok? Y eso es two-step. Two-step en vez de one-step. Este creo que el anterior tiene solamente one-step. Sí, tiene one-step. ¿Ok? No counts as one. Ok, cool. El otro es que supone que las variables son endógenas, pero con los errores robustos. ¿Ok? Entonces corre así. A ver, ¿dónde está la diferencia en el comando? NW. Claro, esto es lo que está haciendo que sean endógenos. Lo estoy instrumentando a los regresores. Entonces, creo, si no me equivoco, este tercero es con variables predeterminadas. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo cómo corre cada una de estas cosas. Voy a correr todo, en realidad. Voy a correr todo. Vamos a ver cómo se ve. Listo. Y corre de uno. Corre rápido, eso es lo que me gusta también de estos modelos, ¿no? Hay que, por eso yo le digo a la gente que uno debería buscar la felicidad en estos modelos lineales. En general, los no lineales siempre dan dolores de cabeza. Porque fíjense, esto corrió rápido. Uno subestima eso, pero en la práctica a uno le pasa seguido que esto, que corra tan rápido normalmente no es tan usual. Bueno, primero que nada, rapidito nos dice acá Dynamic Panel Data Estimation. ¿Okay? Creo que por eso se llama XT, sí, precisamente por eso. XT Dynamic Panel Data. Esta vez que esa gente de Stata sí es buena gente con uno. XT Dynamic Panel Data, por eso es DPD. ¿Ok? Listo, entonces ellos sí nos dicen después, vamos a ver, leamos la sintaxis. ¿Qué es lo que le estoy diciendo ahí? O sea, bueno, ya que estamos, le ponemos help xt dpd. Entonces nos dice ahí de una, ¿no? El comando. Dynamic Panel Data Estimation, ¿no? Entonces ahí nos está diciendo, fíjense, variable dependiente, ¿no? Variable dependiente. Esa es la primera variable entonces que pongamos, va a ser la variable dependiente. Y después las demás van a ser las de independiente. ¿Ok? Vamos a poner if, in, eso ya lo conocemos. Pero la parte importante va a ser lo que sigue acá adelante. Esta D, M, D, M, M y D. D, M, entonces fíjense que me dice acá, claro, Generalized Method of the Moments Instruments Type para la ecuación en diferencia. Para la ecuación en diferencia. Entonces, dado que la ecuación en diferencia, ¿qué estimador se trata? Solamente que no le está poniendo nombre y apellido ahí. Arellano. ¿Ok? De hecho, yo les estoy dando una manito acá, lo que pasa es que están medio dormidos. Fíjense, Arellano Bon Estimator. Solamente que el cosa no dice, porque fíjense que no he corrido XT a Bon. ¿Eh? O sea, este es otro. Este es otro comando que es más general. O sea, es como, bueno, pero usted tiene que saber que el modelo está en primera diferencia en la primera parte. Usted. ¿Eh? Claro, porque, a ver, y eso también es importante tener en cuenta. Hay muchos autores que no les gusta utilizar los nombres propios de la gente. Prefiero hablar de, qué sé yo, en este caso sería modelo para panel dinámico con el modelo en primera diferencia. Instrumental. Eh, para que la gente dice, eso es un arellano. ¿Por qué más cortito?
Pero bueno, uno tiene que tener en cuenta eso, digamos, que a la hora de estos comandos la gente trata de ser lo más general posible. ¿Okay? Entonces, y fíjense, tiene una estrella, eso no es que tiene una estrella por un capricho. Que tenga una estrella significa que eso es requerido. ¿Okay? El comando no corre si yo no agrego eso. Si está en el comando. Pero para que lo tengan en cuenta. Ya después el resto son opciones. Esto para la ecuación en nivel. Entonces, si estamos agregando nivel y diferencias, pues vamos a tener que agregar las dos para que corra plan del bond. Que ahí que estamos usando. Estamos usando plan del bond. ¿Okay? Si utilizamos, especificamos las dos. ¿Okay? Después, ya podemos empezar a agregar otro tipo de cosas si tenemos ganas. Instrumentos usuales para diferencia y nivel, instrumento estándar para la ecuación en primera diferencia, instrumento estándar para la ecuación en nivel. O sea, estos comandos tienen siempre muchas opciones y toca leerse. O sea, si uno los va a usar, estos comandos toca leerse el help y leer y demás. ¿Okay? Está el no constant, está el two-step, has constant, eso sí lo vamos a usar enseguida. Pero como para que vean que el comando más general de lo que ustedes piensan. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Entonces volvemos. ¿Cómo sabe que el primero Arellano Bond no es, por ejemplo, Anderson Xiao? Si ambos usan instrumentos. Buena pregunta. Porque en Anderson Xiao estás utilizando solamente un rezago. En Arellano Bond estás usando todos los rezagos. ¿Okay? Esto por defecto lo que está haciendo es usar todos los rezagos. Creo que te toca indicarle al comando si vos querés que utilice algunos rezagos y no todos. Vamos a ver eso. Es un buen punto. Entonces veamos este primero. Este primero. No el primero. Este el primero. ¿Okay? Entonces, este es el que es el más simple, digamos. Entonces me está diciendo es, miren, mi variable dependiente es, ¿ok? Y recuerden que es lag 0/2, ¿ok? Entonces fíjense que la dependiente, que está escrita acá, entonces la variable dependiente es el trabajo, la demanda de trabajo en T, y lo estoy regresando contra el T menos, o sea, en la demanda de trabajo en T-1 y T-2. T-2. ¿Okay? A continuación le estoy agregando acá los en T y un rezago del salario y de la producción. Entonces, eso es lo que está poniendo acá. El salario en T y en T-1. La producción en T y en T-1. ¿Okay? Así es como hay que ir haciendo la lectura, ¿okay? De qué está agregando en el modelo. Y lo último que le estoy poniendo acá es K. Fíjense que K es capital, K no tiene nada, no tiene una L, no tiene una F, no tiene nada. Si está solito, entonces lo que le estoy diciendo yo a esta data es agréguemela solo en T. Efectivamente, eso es lo que está haciendo. Está solo en T. ¿Okay? A continuación, lo que me está diciendo es, miren, esa en primera diferencias, entonces es un Arellano Bond, o instrumente el modelo en primera diferencia por los rezagos de esta variable, que es la variable n. ¿Okay? Y lo demás quiero que me lo instrumente, que son los regresores, porque esta parte que está acá aplica no para los regresores, aplica solamente para la variable dependiente y los rezagos que yo estoy incluyendo. ¿Okay? Esto que estoy haciendo acá es para los regresores. ¿Okay? Es solo para los regresores. Y le está instrumentando, ¿ok? En las primeras diferencias de esas variables, de esos regresores. ¿Ok? Yo no sé por qué, pero es buena pregunta porque lo pone como regresores estrictamente exógenos. Yo no pondría esto. Si uno está suponiendo que son estrictamente exógenos, no los instrumentos. Pero bueno, este ejemplo es de Hans. Habría que decirle a él por qué está haciendo eso. ¿Okay? Y por qué él está llamando así. Porque es raro. ¿Okay? La otra posibilidad, entonces, es la misma historia. Acá estamos haciendo la misma historia. Con la diferencia, me parece. Esto es más general, me parece. De que está agregando la tendencia y las binarias por año. ¿Ok?
Eso siempre uno siempre lo debería hacer. O sea, de hecho el otro día vi un paper para trabajo de grado de maestría que no hacía eso. Yo le digo, pero, o sea, como que lo hacía al último, hacía un montón de regresiones y al último agregaba eso. Yo como, pero ¿para qué está haciendo eso? O sea, hágalo, póngalo siempre, o sea, porque siempre la gente va a controlar por tendencia, binarias por año. O sea, no hacerlo no tiene ningún sentido. Uno lo hace siempre, si total es lo más fácil. Que después podemos debatir otros regresores, pero eso uno siempre lo agrega. Entonces, esto es más general. Este sería el modelo más general. ¿Okay? Y de hecho le mete, esta parte tampoco, no sé para qué lo hace, que es instrumentar las binarias por tiempo. No le veo sentido hacer eso, pero bueno, el ejemplo ya está hecho así. Así como también instrumenta el tiempo. Parece rarísimo instrumentar el tiempo. O sea, también parece rarísimo instrumentar el tiempo, pero bueno, está hecho así. Es buena pregunta el por qué. Y le saca, no sé para qué le saca las constantes, me parece que es innecesario. Me queda claro que eso ni suma ni resta. ¿Ok? Y acá dice todos los instrumentos que ha usado. Pero sí, esto sería más o menos el modelo más general que uno podría construir. En general da bastante significativo, pues, a pesar de que todo está instrumentado. ¿Ok? Entonces, este es el otro de Arellano-Bond. ¿Mm? Ahora veamos Arellano-Bond, ¿ok? Con dos rezagos de la variable dependiente incluida como regresores, variables estrictamente exógenas, pero, o sea, igualito al anterior, con la diferencia que ahora estamos agregando errores robustos, ¿ok? Porque puede haber un problema de heterocesticidad y o correlación serial, esto lo corrige, BCE robust. Entonces, esto es en realidad lo que seguramente uno correría para corregir por cualquier posibilidad de correlación serial, y de hecho algunas variables sí cambian bastante su significancia. Nos fijamos, por ejemplo, NT menos 2, creo que antes sí estaba dando, ahora no está dando nada. Daba marginalmente significativo y ahora no da nada. Y este antes daba súper significativo y ahora no da nada. Entonces mejora las inferencias. Mejora las inferencias usar errores robustos. Entonces hay que tener cuidado para la hora de hacer tu modelo y usar siempre errores robustos. No sé por qué. Bueno, no, lo va haciendo progresivamente. Siempre no hay ninguna relación causal de interés. Podríamos meternos en esa, pero como les digo, ya voy a investigar cómo es que la gente lo evalúa. Acá lo único que estamos viendo es quizá la significancia, cómo se estima y demás, pero ya cuando vos ya te pones en términos de inferencia, lo que habíamos dicho en la clase pasada, ya cuando vos estás pensando en estos modelos dinámicos, te toca pensar un poco, digamos, cuál va a ser el impacto, digamos, si querés ver, por ejemplo, el impacto de W. Ok, o sea, máximo puedes decir que en T es negativo, pero el rezago me da estadísticamente no significativo. Ok, pero W, así, W, solo W. ¿Podría evaluarlo? Yo creo que sí, como les decía en la clase pasada, pero yo creo que tengo que investigarlo un poquito con el margins, a ver cómo funciona y qué predicciones me da. Por ejemplo, si yo subo yo le pongo con una especie de shock en W, a ver cómo funciona. O sea, qué predicciones me está dando el modelo. Acá lo que estamos haciendo es querer estimar todos estos parámetros que estamos haciendo acá de la forma más consistente posible. Y lo más, en términos de inferencia, con los errores estándar correctamente calculados. Ahora, en términos de inferencia, ¿qué inferencia puede sacar del efecto de una variable sobre otra? Yo creo que hay que pensarlo un poco, digamos, precisamente porque el modelo es dinámico. Yo tengo que investigar, todavía me queda pendiente investigar cómo es que la gente usa estos modelos para hacer este tipo de predicciones. O sea, eso todavía se lo estoy viendo. Prometo que para la próxima clase sin falta trato de investigar cómo es que la gente hace esa evaluación. Porque Hansen al menos no entra mucho en ese detalle, ¿okay? En estos ejemplos y demás. Pero sí es un punto importante. Es un punto importante al final del día de, ok, hicimos todo esto, pero ¿qué estoy diciendo en términos de qué variable, si esta variable X afecta o no a Y? Eso es lo máximo que estamos haciendo hasta acá. Pero creo que es cierto, digamos, de pensar también, bueno, pero ¿en qué magnitud? Que esa es buena pregunta también. O sea, ¿cuánto lo está afectando? ¿Okay? Y eso me parece que también es una pregunta completamente válida. Eh,
Voy a investigar cómo que la gente lo hace y especialmente cómo la gente lo hace en Stat. Para sacar conclusiones al final del día de toda esta historia. ¿Okay? Porque básicamente hemos tenido toda una discusión acá de consistencia, estacionalidad y toda esta historia, pero no estamos diciendo al final de qué estamos encontrando. Eso se lo estoy viendo. Eso se los voy a buscar. Cambia, simplemente le cambia, utiliza un rezago en vez de dos rezagos. Creo que esa es la única diferencia. Okay. Pero ya está suponiendo que las variables son endógenas. Entonces, por eso está metiendo esto, pues yo creo que las anteriores también. Acá las está metiendo aquí. Las está metiendo acá. Creo que es el chiste. Y las variables, estas solamente las está instrumentando, que son la tendencia y demás. Pero a mí me parece raro, digamos. Yo ya voy a volver a revisar este ejemplo de, de Hansen, a ver cómo es que ellos lo plantean. ¿Okay? Cómo él lo explica al ejemplo. ¿Okay? Que es utilizando los datos de Brandenburg. Yo creo que básicamente elimina el segundo rezago porque casi en general no da mucho. En general el primer rezago siempre funciona bien. Y bueno, eso son cosas que básicamente son por pura prueba y error. Casi siempre el primer rezago funciona muy bien. Ya cuando le empieza a agregar más rezagos en general, a menos que la serie sea muy frecuente, en general los otros rezagos no aportan demasiado a la explicación. Eh, Acá nos vamos un poquito más lejos, digamos, porque hasta el anterior estamos suponiendo Blandel-Bond. Perdón, Arellano-Bond, acá ahora sí es Blandel-Bond. ¿Ok? Que es con dos rezagos de la variable dependiente, ¿ok? Pero ahora la diferencia está en que estamos haciendo esta partecita, ¿ok? Lo que estamos haciendo acá es, fíjense, esto es la primera diferencia y esto es nivel. Y cuando ya estamos metiendo las dos cosas, eso se llama plan del bond. Plan del bond. ¿Okay? Y fíjense, en ningún lado, ahí sí, eso sí está bien, o sea, no voy a salir en defensa de la gente de Stata, en ningún lado dice plan del bond ahí. O sea, uno tiene que saber que eso es un plan del bond. Hay uno. ¿Sí? Y está suponiendo ahí estos regresores, digamos, en primera diferencia. No entiendo por qué de ahí dice estrictamente exógeno, tengo que investigar. Dado que estamos instrumentando en primera diferencia. Lo otro lo hace acá y ya acá se mete suponiendo, claro, acá supone que todo es en dos. Claro, yo creo que el tema es eso, o sea, de cómo estamos instrumentando y acá estamos instrumentando directamente todo. Digamos, ¿ok? Tanto en primera diferencia como en sus niveles. Entonces ahí yo creo que está suponiendo que todas las variables del modelo son endógenas. Entonces toca instrumentarla tanto en primera diferencia como en sus niveles. ¿Ok? Lo que está metido acá en vez de estar metido aquí. Para que eso es lo que me llama la atención. Yo no entiendo por qué se están poniendo a instrumentar las primeras diferencias de los años y las binarias. Esa parte no la entiendo. Hay que revisarlo. Pero entonces esto es un plan del bond. Solamente que suponiendo que todas las variables son endógenas. Y además estamos haciendo error robusto, que es lo último que está acá. Entonces eso sería lo más general que uno haría, ¿no? Lo más general que uno haría. Suponiendo el peor de los escenarios, digamos. Y ahora sí, juntamos todo. ¿Ok? Juntamos todo. Y voy a hacerle zoom para que se vea, si no, no se va a ver. Entonces. Y cada uno tiene su respectivo título. Yo le puse los títulos como para no perderme yo, si no es un enredo. Fíjense, bueno, veamos en términos de autocorrelación, digamos, de la variable, sin meternos en temas que lo que cada una de estas variables me está diciendo. Fíjense que, de nuevo, acá sí me está dando que el segundo rezago es significativo, marginalmente significativo, y ya con errores robustos ya es no significativo. Yo creo que por eso es que ya en esta especificación ya dice no. Entonces ya con errores robustos nada no significativo, en una de esas es mejor idea eliminarlo y quedarme con este. Y fíjense que es interesante de que el coeficiente sube bastante, digamos, sube de 47.47 a 0.70. Entonces, probablemente había una parte que estaba queriendo ser captada, se me estaba generando un poquito de ruido agregar el T-2. ¿Okay?
Pero no, esto es Arellano Bond, Arellano Bond, hasta ahí, ¿no es cierto? Y estamos controlando de nuevo capital, tendencia, no da nada, tendencia, bueno, tendencia y binarias por año, yo creo que por eso no da nada. Porque de nuevo, uno haría lo uno o haría lo otro. Me sigue pareciendo extraño agregar las dos cosas, pero bueno, aquí creo que es por pura flexibilidad que uno hace esto. Agrega un rezago del capital, ¿ok? Porque creo que en este modelo se agrega un rezago del capital, ¿ok? De la empresa. Sí, es buena pregunta, ¿y dónde cómo Cuernos, Arellano y Bon consiguieron semejantes datos? O sea, estos son datos que de Inglaterra creo que era. En Inglaterra deben llevar a un buen registro el capital de la firma. Eso sí que tiene que ser una fichita difícil de encontrar. Pero básicamente, ¿qué me está diciendo esto? Bueno, en términos de inferencia que me preguntabas recién, olvidándonos un segundo quizás de todo el modelo, pero este modelo que no es tan complicado porque tiene un solo rezago, básicamente me está diciendo algo medio obvio. Me está diciendo que en este periodo, que si este periodo yo estoy demandando gente, es porque el periodo pasado yo también demandé mucha gente. No es el hallazgo, me parece, pero bueno, eso es lo que está encontrando ahí. Pero hay otras cosas que pueden ser interesantes. Me está diciendo, a ver, suponiendo por un segundo que podamos leer esto en forma parcial, ¿no? Me está diciendo, si en este periodo los salarios me aumentan, yo este periodo bajo la demanda de trabajadores. Eso es lo que me está diciendo este coeficiente. Pero es raro el otro coeficiente. Ahí dice, ya no sé, si el periodo anterior era un barato, este periodo yo, o sea, si los salarios subían, este lo subo. Por eso les digo que leerlo en forma parcial es complicado. Complicado. Yo sí haría, como les decía, un impulso respuesta, alguna cosa que me dé pistas sobre las predicciones que me está dando el modelo. Haría un marches, haría alguna cosa así, porque de nuevo, el modelo es dinámico. El modelo es dinámico. Entonces habría que ver, y va a tener retroalimentación. O sea, lo que pasa en el periodo T-1 se va a reflejar en el T más 1, T más 2, entonces debería verlo más así, que me parece. Entonces me toca investigar bien cómo la gente saca esas conclusiones. Eh, Acá es el plan del bond. Es interesante que el plan del bond, más o menos, no sé ustedes, pero me parece que estas dos cosas se parecen mucho. Aquí sería estadísticamente significativo, digamos, bueno, para que después le hace robusto, para que habría que agregar un intermedio ahí que sería pero robusto, no, esa no da nada, y te queda acá. Acá sí hay diferencias, o sea, punto 707, punto 820, ahí uno en una de esas dice, no, me parece que la corrección sí vale la pena, pero el resto más o menos se parecen, me parece que no hay la super diferencia. Obviamente, como les digo, habría que investigar un poco. Ve que el comando no lo está mostrando, habría que hacer algunas pruebas. A ver si hay evidencia en el Arellano Bond de si las variables en una de esas están sufriendo de raíz unitaria. Dado que están sufriendo de raíz unitaria, en una de esas sea mejor idea pasarnos a Van del Bond. Habría que investigar. Ese sería un buen punto a estudiar en este ejemplo. ¿Okay? Porque seguramente uno antes de meterse en todo este complique, haría ese estudio, pero en general esto se comporta bastante parecido, en general, pero tengo que investigar bien cómo es que esta gente en estos modelos dinámicos hace inferencias, eso es buen punto. Si uno quiere pensar en la forma logarítmica para las variables, Ujú. Creo que acá está todo en logs, es un buen punto, creo que está todo en logs, está explicado al comienzo de esta presentación, que es de qué se trata las variables, es todo en logs, entonces básicamente lo que estás leyendo ahí, que sería estricta, digamos, es elasticidades. Lo que pasa, volvemos a lo que me preguntaban recién, es medio raro porque son elasticidades dinámicas.
Es donde a mí me... O sea... Yo entiendo la variable consigo misma. Esa parte sí la llevo a entender. Pero ya otra variable sobre una dependiente, ahí sí hay que pensarlo un poquito más. Porque tenés que decir, bueno, 1%, ¿cómo lo lees a eso? A ver, suponete que me está diciendo esto, o sea, esta que es la más fácil, por ejemplo, o esta. Eso me está diciendo que el 1 por 1, el aumento en el T-1, T-1, el aumento en 1% el periodo pasado en la demanda laboral se refleja este periodo en 0,8%. ¿Okay? Esa es la elasticidad. En términos de lo que yo demandé el periodo anterior y lo que estoy demandando este. ¿Okay? O sea, si yo la demanda, qué sé yo, creo que este es trimestral, no me acuerdo cuál es la frecuencia de esto, a ver. No dice el periodo. Ah, este fue por año, por año. Entonces, si el año pasado yo aumento mi demanda laboral un 1%, este año la voy a aumentar un 0,8%. Eso es lo que está diciendo, en términos de elasticidad. Este es el más fácil. Este es el que más claro se puede llegar a ver porque solamente tiene T-1. Ahora, claro, como decía recién, ya cuando te empezás a meter en T-2, T-3, T-4, ahí sí ya es un enredo. Pero eso es en esencia lo que estaría diciendo eso, en términos de elasticidades. ¿Okay? ¿Se entendió? ¿Okay? Digamos que uno puede generalizar que se utiliza panel dinámico necesariamente, ya sabe que tiene que utilizar varias instrumentales del tema de la necesidad. Eso sí. Sí. La elección de cuál de los métodos para corregir o para instrumentalizar dependerá ya de, no sé, de las circunstancias. Exacto. O de repente que yo quiero utilizar las variables nivel, quiero en el ante. No, fíjate que ese es un buen punto, digamos. Volvamos a ese punto que creo que lo hemos mencionado en la clase pasada. En general, bueno, y creo también lo mencionamos cuando estábamos hablando en serie. Ese es un buen punto. Fíjate que cuando vos estás, volvamos al inicio de esta discusión, el modelo inicial que estás pensando. Fíjate que este es el modelo inicial que estás pensando, ¿no? Bien general. Y fíjate los parámetros, alfa, beta, ¿ok? Alfa y beta. ¿Mm? Y acá fíjate, alfa, ¿ok? Y después tenés, bueno, toda esta discusión que ya hemos tenido, toda esta historia. Pero fíjate que vos tomás las primeras diferencias para eliminar la heterogeneidad, etcétera, etcétera. Pero ahora, y teníamos el estimador de Anderson-Xiao, bueno, pero acá acá a este punto quería llegar. Entonces, fíjate, está el modelo en nivel, y fíjate el modelo en primera diferencia. ¿Cambiaron los coeficientes? No. Esa es la clave. Acá eliminaste la heterogeneidad no observada, pero los coeficientes que son de tu interés siguen siendo los mismos. Por eso vos podés leer en esta ecuación, o lo puedes leer como te lo estoy leyendo. Porque en realidad lo que estás haciendo es todo este método para estimar de forma consistente estos parámetros. ¿Ok? No le cambio como las unidades de interpretación. No. Ahora, entiendo tu punto. Ahora, una cosa obviamente si está en el nivel y otra cosa si está en el logs. Ok, en ese punto estoy de acuerdo con vos. Pero en términos de cómo voy a leerlo, los parámetros estimados va a ser lo mismo. Porque lo que estoy haciendo es unas transformaciones para tratar de estimar estos parámetros de forma lo más consistente posible. Ahora, pero volvemos. Incluso bajo ese escenario, hay que tener cuidado a la hora de que ustedes ya tengan T-1, T-2, T-3. O sea, lo mismo que nos pasaba en series. ¿No? Que decimos, bueno, ¿cómo leo esto? Bueno, como todo depende de todo. O sea, bien, enredo. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. ¿Mm? Hay que tener un poquito de cuidado. Listo. Y les voy a investigar, se los debo. Voy a ver, estamos a miércoles. Reserva lo que me dé el tiempo.
Voy a ver si de hoy al viernes les puedo encontrar alguna cosa, un buen ejemplito donde haga ese ejercicio el autor. Voy a revisar si Hansen habla al respecto y demás. Pero estoy seguro que tiene que haber herramientas para manejar mejor las inferencias que uno saca de estos modelos dinámicos. Eso me queda como autotarea. ¿Ok? Como autotarea. Eso, bueno, esto investigamos un poquito mejor. Listo. Lo último que vamos a ver entonces es este otro modelo. O sea, este es un poquito diferente. Este creo que es de Hansen. Este ejemplo es de Hansen. Vamos a ver cómo se ve. ¿Ok? Entonces, este es bueno, lo voy a correr y después hablamos de cómo lo leemos. ¿Ok? Y creo que este es puro plan del Bond. Plan del Bond. Acá. Listo. Corro todo. Listo. Entonces, el primero que vamos a correr, es un punto importante, es un plan del bond en 2 etapas. ¿Ok? Con los rezagos 2 a 6 como instrumento. ¿Ok? Eso es lo que me parece interesante de ese ejemplo. Porque es como podemos nosotros restringir el número de instrumentos en la regresión si estamos teniendo problemas. Porque es lo que habíamos dicho en la discusión teórica. Habíamos dicho, bueno, pero el comando por defecto lo que va a hacer es usar todos los instrumentos posibles. Y podemos tener un problema de instrumentos débiles. Y va a aplicar las mismas cosas que habíamos visto en las bases de variables instrumentales. Si los instrumentos son débiles, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando tenemos instrumentos débiles? A ver, repaso de econometría 1, vamos. ¿Qué pasa si tenemos instrumentos débiles? ¿Por qué nos preocupa? Porque no desarrolla la endogeneidad. Sí, bueno, sí, en parte eso, pero ¿cuál va a ser hay dos consecuencias fundamentales. O sea, lo que vos decís está bien, digamos, técnicamente está bien, pero ¿cuáles son los dos errores los dos problemas más grandes que vamos a introducir? También. O sea, entonces tengo problemas, me va a generar mucha ineficiencia en la estimación, pero además seguramente me va a llevar, o probablemente me va a llevar a estimaciones inconsistentes. ¿Ok? Entonces, en general necesito buenos instrumentos y instrumentos muy fuertes. ¿Ok? Por si, lo que habíamos visto en econometría 1, por si, por ejemplo, el instrumento que estoy usando no está perfectamente excluido. Porque eso es lo que habíamos visto, que incluso si el instrumento por una cosa de nadita no está excluido del modelo, un instrumento débil me lleva a la inconsistencia gigante. Pero por eso necesito un instrumento muy fuerte, ¿no? Para que si existe esa posibilidad, eso se diluya. ¿Okay? Eso es lo que tienen que acordarse. Entonces, esto estamos haciendo eso. O sea, acá lo que vamos a querer hacer es limitar, digamos, en el modelo, digamos, el número de rezagos que va a usar como instrumento. Entonces, son las diferencias respecto al modelo que hemos visto recién. Este es un modelo de inversión, que esto básicamente estoy tratando de explicar inversión. ¿Okay? Entonces, la variable dependiente en este modelo va a ser inversión. ¿Okay? La diferencia respecto de antes es que acá no voy a tener regresores. El único regresor que voy a tener es el año. En este modelo muy sencillo. En el siguiente sí se agrega más cosas. Entonces, hace esto XT todo lo que hemos visto antes. Este XI, creo que ya vamos a ver por qué le está agregando este XI. Creo que esto es porque, creo que es por esto, por lo que dice acá. Cluster Robot Weight Matrix. ¿Ok? Cluster Standard Errors. Creo que es para que haga eso, el XI. Ya me fijamos. Pero ese XI es importante, ¿ok? Para este análisis. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Para que no nos saltarnos demasiados pasos. Entonces, lo que está haciendo es explicar la inversión de este periodo con la inversión en T-1, con la inversión en T-2 y controlando por binarias por año. Fíjense que justo en este ejemplo sí da lo que yo pienso. De que acá está usando binarias por año y ya. ¿Verdad? No está usando año y binarias por año.
A mí me parece extraño hacer eso. Lo que hace es usar variables instrumentales en nivel para las binarias por año. No sé para qué hace eso. Para que no es necesario, pues bueno. Ya me llega el por qué la gente se pone a hacer ese invento. Pero lo que quiero señala es esta parte. Ahí está exactamente lo que teníamos en el ejemplo anterior y está diciéndole que es inva lo que yo quiero que es endógeno, ¿ok? Pero sí le estoy diciendo que agregue los rezagos del 2 al sexto, del 2 al sexto. Y veamos, tab here, cuántos años de datos tengo acá, es un buen punto. Tengo bastantes años de datos, bastantes, ¿ok? Con bastante información. Este sí es un ejemplo de lo que se llamaría un panel largo, ¿ok? Bastante largo, tengo desde el año 60 hasta el año 91, que es bastante información, ¿ok? Para bastantes firmas, eso sí, pero un panel que se consideraría largo, ¿ok? Tengo bastantes periodos y firmas, pero tengo bastantes periodos. Entonces, en una de esas, acá sí puedo tener el problema que mencionábamos. En una de esas sí puedo tener un problema de variables débiles, de instrumentos débiles. Acá lo que está haciendo es también hacer eso en primeras diferencias y en nivel. Acá, en nivel sí él está dejándolo irrestricto. Esa es buena pregunta porque él lo está dejando irrestricto, pero eso es lo que está haciendo. Uno puede jugar un poquito con eso. Yo creo que en estos escenarios uno partiría del más general, para que acá hay dos regresiones nomás. Pero probablemente en un ejemplo que uno esté ejecutando, seguramente uno partiría corriendo con todo y empezaría uno a recortar quizás rezagos si uno ve que el más general tiene demasiados problemas o que hay evidencia de cosas problemáticas. ¿Ok? Eso es lo más seguro que uno haría en la práctica. Y está haciendo un two-step. Vamos a ver que esta es el más básico. Ya le voy a decir que es XY, o sea, no me acuerdo de memoria. Que es XY. Entonces, esto es lo que está haciendo. Blanda el bond en dos pasos, ¿ok? Hay algunas cosas que obviamente va a eliminar, digamos, o sea, por colinealidad, porque está haciendo demasiado instrumento, demasiadas cosas, entonces obviamente hay cosas que va a eliminar. Miren, fíjense que en este escenario está usando, tengo bastantes observaciones. ¿No? Tengo 23.642 observaciones, bastante. Tengo grupos básicamente es el número de firmas, creo que esto es inversión de firmas. ¿Okay? Tengo 1.962 firmas, ¿okay? Entonces eso es bastante. Y lo que está usando son un total de 199 instrumentos. ¿Ok? O sea, un número que suena gordo, pero con ese número de observaciones y ese número de firmas puede no ser tan grande. ¿Okay? Quizás si lo corriésemos en una vez, lo podemos correr ahora simplemente a los efectos del ejemplo, podemos ver qué tanto se comporta si no restringimos los instrumentos. Entonces corre esto, digamos, y obviamente controla por tiempo. Y fíjense, nos fijemos que, bueno, al menos en principio, acá sí nos da estadísticamente significativo y nos da más o menos lo que uno esperaría, que lo del periodo anterior tiene una correlación más fuerte que el de hace dos periodos, la inflación de hace dos periodos. Es estadísticamente significativo, pero es más importante la del periodo T-1 que la del periodo T-2. Casi siempre pasa, ya lo hemos visto en series. ¿Okay? Acá me muestra todos los instrumentos que está usando para la ecuación en diferencias y para la ecuación en nivel. ¿Okay? Todos los instrumentos que está usando. Entonces eso va a ser plan del bond 1. Obviamente, lo que sabemos, o sea, esto es muy simple. Vamos el segundo ejemplo, simplemente lo que hace es incluir controles. ¿Ok? Utiliza también dos rezagos de la variable dependiente y los regresores se tratan como predeterminados. ¿Ok? Se rezaga uno y dos periodos y se supone que son predeterminados, por eso vamos a hacer lo que, voy a agrandar todavía más esto para que se vea bien, si no, no. Siempre me gusta ver el comando entero, o el tema de lo que uno podría hacer, y eso no me va a generar mucho inconveniente, voy a poner esto acá, si no me parece que esto. Siempre, a mí me gusta, al menos a mí me gusta trabajar así, o sea, con algunas columnitas en los comandos, para saber qué cuernos estoy haciendo.
Porque lo que yo siempre le digo a la gente, uno no hace una regresión, uno hace 20.000. Entonces, ser ordenado es importante. Entonces, básicamente, ¿qué estamos agregando acá? Es la inversión y esto es valuación, si no me equivoco, eso es de acciones. ¿Okay? Valuación de las acciones. O valuation assets, creo que es VALA. A ver, ya que estamos, no perdemos nada. VALA. Desvala. No es solo VALA. Creo que Hansen explica, pues, las labels deberían ser un poquito más amigables. Creo que evaluación de los activos, valuation assets. Deudas, creo que eso tiene sentido. CFA, CFA tiene es una inicial de algo bien importante, me acuerdo. No, creo que eso es también evaluación de acciones, pero de otro estilo. No, esto que digo evaluación de activos, ahí está. Esto es evaluación de activos y esto es evaluación de acciones. Eso es evaluación de acciones. ¿Okay? Creo que esa es la diferencia. Entonces, ¿qué está haciendo acá? Lo mismo que antes, instrumentar los años, o sea, eso no tiene ningún misterio, binarias por año. Acá lo que está haciendo es agregar inversión. Entonces, acá va a instrumentar todo. Todo. ¿Ok? Todo. Y le estoy restringiendo el número de rezagos. Por eso la está tomando como predeterminada. Está instrumentando todo. Las dependientes, los rezagos y los regresores. Porque lo está tomando como si todo fuera endógeno. Ok. Me parece un poco extremo, pero eso es lo que está haciendo. Y acá también. Solamente que acá lo está dejando irrestricto a los regresores. Y además está haciendo un two-step y está haciendo errores robustos. Entonces, este es probablemente, por eso lo dejo al último, el caso más general. Más general. Y vamos a ver cómo se ve. O sea, acá estamos. Vamos a ver cómo es la salida. La salida seguramente es una locura. Una locura no, pero es interesante porque, por ejemplo, hay algunas cosas que dejan de ocurrir, que lo que hemos visto antes, por ejemplo, ya el T-2 ya no es tan relevante, el T-1 sí. Hay otras variables en T-1 que parecen ser importantes, como esta, y esta es importante tanto en T como en T-1. ¿Okay? De nuevo, sin meternos en el tema del efecto total de cada una de estas variables. En T, en T-1, seguramente alguno decidiría eliminar alguna de estas variables, por ejemplo, el valuation en T-1 no parece que esté aportando, en T-2, perdón, parece estar aportando mucho. Y además todo esto está, todas estas variables, por razones que no estoy seguro, eso es un tema de modelamiento, fíjense que todas estas variables están en T-1, ninguna de las variables está en T. ¿Por qué la persona lo está modelando así? No estoy muy seguro, pero bueno, son elecciones a la hora de querer modelar esto. ¿Okay? Bueno, agrega todos los variables, todas las regresiones y demás. A ver cómo se ve. Eso, perfecto. Más o menos, acá ya está resumido, que bueno, no le he dado el mejor orden. Lo voy a agrandar. Voy a agrandar acá. Entonces hay cierta reducción en el coeficiente para la inversión en T-1 y la T-2 básicamente se vuelve estadísticamente no significativa una vez agregamos los controles que de nuevo estamos tomándolos como endógenos y estamos instrumentándolos para precisamente corregir por ese hecho. No, este es el único ejemplo donde lo estoy haciendo sin Arellano Bomber, su plan del bond, esto es todo plan del bond. ¿Okay? Instrumentando primera diferencia y niveles. ¿Okay? Obviamente, como les decía, habrá cosas que en una de esas uno debatiría sobre si dejar acá o no. Y obviamente esto está simplificado, eso también es importante. Esto está solo con la significancia estadística y no con los errores estándar en paréntesis, esta tablita. Hay gente que le gusta presentarlo así porque le parece más sintético. Es cuestión de gustos. En general, no creo que a alguien les gustaría algo como esto. O sea, en general, a la gente sí le gusta ver los errores estándar. Pero el tema de gustos. ¿Ok? Y ahí sí vemos significancia estadística. Probablemente alguien elegiría eliminar esto y eliminar esto, dado que no parece que esté ayudando mucho. Pero bueno,
no nos vamos a meter en eso, en este punto. Lo que más importante para mí en este punto era mostrarles a esto de cómo estimar estos modelos. Les debo voy a investigar un poco para la próxima clase a ver si encuentro cómo la gente saca unas conclusiones interesantes de esto. Voy a revisar este ejemplito de Hansen y el otro ejemplito de Arellano Bond, a ver si cómo ellos sacan conclusiones dinámicas con estos. Estoy 99% seguro que eso es con el comando margins, pero quiero estar seguro para no decirles cosas que no son. Quiero confundirlos. Bueno, son las 5:30. Voy a ya con esto, bueno, hasta acá, que eso es importante, hasta acá es lo que vamos a hacer hasta de paneles dinámicos, ¿ok? Así es como se corre, etcétera, etcétera. Les voy a armar un taller que sobre esto, el taller de esta semana no toca esto, el de la próxima semana sí va a tocar esto. Voy a ver si tengo tiempo de agregarle algo sobre esto de las inferencias y demás en estos paneles dinámicos un poquito más sofisticados. Pero llegamos hasta acá. No vamos a ver más que eso. Vamos, ya que estamos acá, solamente voy a tocar una breve introducción de lo que vamos a tocar entonces este viernes. Dado que tenemos todavía media horita. Hoy toca solo por arriba. Vamos a ver modelo de probabilidad lineal, logic y probit para paneles. ¿Okay? Logic y probit para paneles. Recordemos que este tipo de modelos estaban diseñados para pensar una variable dependiente, que tome dos valores, 0 y 1, ¿ok? 0 y 1, ¿ok? Y queríamos explicarlo en función de una serie de regresores. Eso ya lo hemos visto en econometría 1. Lo que pasa es que en econometría 1 siempre habíamos supuesto que estábamos con un corte transversal, ¿ok? Lo que va a cambiar en este escenario es que ahora vamos a tener individuos y períodos, ¿ok? Y lo que va a generarnos muchos dolores de cabeza en esta discusión va a ser con esto de la heterogeneidad observada, no observada, básicamente. Entonces, vamos a empezar con los modelos más simples, que es cuando no hay heterogeneidad no observada. Eso es lo más fácil. Y vamos a suponer que cómo juega uno con este tipo de modelo es muy fácil, ¿ok? Porque básicamente el modelo de probabilidad lineal siempre va a funcionar bien, ¿ok? En general, vamos a ver los otros modelos, porque yo creo que está bien que uno vea logic y probit en panel, pero se van a dar cuenta rápidamente el por qué la gente siempre termina medio gravitando hacia el modelo de probabilidad lineal, al menos en economía. No estamos diciendo que en otra disciplina no se use en los otros modelos. Pero en economía la gente casi siempre gravita hacia nuestro querido modelo de probabilidad lineal y casi siempre tiene que ver porque es fácil, como habíamos visto en econometría 1, calcularlo beta por un lado y segundo interpretarlo beta. Nos ayuda. A pesar de que tiene las mismas limitaciones, va a tener las mismas limitaciones de toda la vida. Eso de las predicciones por fuera de cero y el tema de la heterocedasticidad que hemos visto que es fácil de resolver. Esto es lo que a mucha gente a veces, en economía no nos molesta mucho, en otras disciplinas sí. A la gente le importa mucho el tema de que la probabilidad esté bien estimada. ¿Ok? La probabilidad esté bien estimada. Lo que ocurre es que en economía, al menos, lo que nos preocupa más que la probabilidad, lo que nos preocupa muchas veces es el beta, porque el beta es el que nos lleva a hacer alguna inferencia. ¿Ok? O sea, el efecto de esta variable en otra. Como esto en general a los economistas no les importa demasiado, gravitan hacia el modelo de probabilidad lineal. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con eso, vamos a empezar con bueno, y vamos a hablar de los modelos de índice, pero hasta acá yo creo que estamos bien. El modelo de probabilidad lineal en general, como les digo, siempre va a salir a nuestro perspectiva.
Entonces, no es necesario complicarse cuando ustedes estén planteándose un modelo que tenga una binaria. No es necesario meterse indispensablemente en un modelo lógico propio. Ese es el primer mensaje de la primera diapositiva de esta presentación. No se angustien con eso, entonces. No se angustien con eso. Vamos a ver, obviamente, una vez que terminado de cubrir esto, vamos a ver el otro caso, que sí es más enredado. Si ustedes ya lo que quieren modelar es no una binaria, sino una multinomial. Eso no es lo que vamos a cubrir acá. Eso lo vamos a cubrir cuando terminemos de cubrir esto. Querer modelar una multinomial, eso sí es difícil. Porque ahí ya están queriendo modelar no 0, 1, sino opciones. Entonces, están queriendo modelar que la gente, por ejemplo, esté inactiva, buscando trabajo o trabajando. O si eligieron irse de vacaciones a Bogotá, a Medellín, a Cali. O si eligieron comprar, y vamos a ver eso, eligieron comprar un auto, una SUV, una camioneta. O si eligieron comprar Toyota, Nissan, Renault, Fiat, o sea, es modelar eso, modelar elecciones. ¿Okay? Y eso es bien complicado. ¿Por qué? Porque básicamente, que es algo que no vamos a tocar mucho acá, tiene que ver con cómo estamos modelando las preferencias de los individuos. ¿Okay? Entonces, a la gente que hace mucha microaplicada le gustan esos temas, pero es pesadito. ¿Okay? Entonces, ténganlo en cuenta. Entonces, hasta acá por hoy, ya, con esto me voy por satisfecho, por hoy. Vamos a empezar con esto la próxima clase, la clase de este viernes. ¿Okay? Llegamos hasta aquí.